la vamos a compartir vía nuestras plataformas de grabación. Y bueno, pues bienvenidos, buenas tardes. Vamos a hablar de ¿lo despido o le doy otra oportunidad? Es decir, un webinar acerca de despedir gente. La cuestión es que despedir es lo más difícil que tenemos que hacer en las empresas. Nunca es fácil. No importa cuántas veces lo hayas hecho, la decisión de despedir a alguien despierta, cuando menos en mí, sentimientos de ansiedad, de culpa, de tristeza, además del aspecto económico y su impacto, o el impacto que esto tiene dentro de las empresas. La verdad es que rara vez duermo bien la noche anterior a tener que decirle a alguien que se acabó. Doy vueltas en la cama y pienso en su familia, en sus hijos, en lo que me ha platicado que aspira a hacer o lograr. Hay ocasiones en donde fue una mala contratación por mi culpa y me siento responsable y culpable por haberme engañado y tomar una decisión de contratación que, por no haber hecho un buen trabajo de contratación. Otras veces se trata de una persona que es muy capaz o era muy capaz, pero no se pudo adaptar a los cambios. Alguien que por alguna razón perdió el rumbo, perdió la confianza, algo pasó en su vida. La cuestión es que nunca es fácil despedir a alguien. Entonces, lo que sí estoy convencido es que cuando despedimos a alguien que no está funcionando, eso termina siendo bueno para la empresa, para el empresario, para el directivo, para el jefe y hasta para la propia persona. He visto en mi experiencia innumerables casos de personas que no funcionaban en un entorno, se cambiaron y funcionaron. Es decir, lo hemos visto inclusive en equipos, por ejemplo, de fútbol. De repente una persona no funciona en un ambiente y se cambia de equipo y funciona muy bien. La cuestión es que el despido termina siendo bueno para las personas. Ahora, ¿quién está patrocinando este webinar? Es un grupo que se llama Líderes en Ventas. Este grupo nació en LinkedIn en el 2008. De hecho, sigue siendo un grupo de LinkedIn. Y el propósito de este grupo es compartir las mejores prácticas de liderazgo en ventas. Es decir, va principalmente dirigido a gerentes, supervisores, directivos, líderes en ventas, pero también existen muchos vendedores que comparten ahí sus experiencias. La idea es, como les decía, compartir las mejores prácticas. Actualmente cuenta con más de 16,000 miembros y recientemente se ha transformado en una oficina de reclutamiento y selección especializada en gente de ventas a diferentes niveles. Inclusive contamos con un podcast, les sugiero que lo busquen, tiene temas muy interesantes y muy pronto vamos a lanzar programas de capacitación para latinos, de ventas para latinos, es decir, sin los anglicismos típicos que nos llegan, muy adaptado a nuestra cultura. ¿Y por qué es importante este tema? Sabemos que 2/3 partes de los problemas de una empresa tienen que ver con la gente que trabaja para ellos. Entonces, la gente es el recurso más importante que puede tener una empresa. ¿Qué temas voy a tocar? Los temas que voy a tocar, en primer lugar, es definir cuál es la responsabilidad al despedir. Es decir, es una responsabilidad trascendental que va a tener un impacto positivo o negativo dependiendo de cómo lo manejemos. Principalmente vamos a buscar que tenga un impacto positivo. Vamos a ver cuáles son las estrategias conocidas para el manejo del bajo rendimiento, que es la causa principal de despidos. ¿Cómo identificar este bajo rendimiento? ¿Cuál es el mejor momento para despedir a alguien? Si ya decidimos despedirlo, en el punto número 5 vamos a ver cómo hacerlo de manera adecuada, de manera integral, cuidando el bienestar de la empresa, de nosotros mismos y de nuestros colaboradores que tienen que ser despedidos. Y vamos a ver cuáles son algunas situaciones especiales. Entonces, si toda la gente si todas las empresas dependen de gente talentosa, ¿valdrá la pena todo este esfuerzo? Creo que la respuesta es, por supuesto que sí. ¿Cuál es la cruda realidad?
La cruda realidad es que despedir es una de las cosas más trascendentales que debemos de hacer como líderes. Si tu objetivo es construir una empresa de alto desempeño, una que prospere, una que cree riqueza y nuevas fuentes de empleo, entonces debes de despedir gente. Y déjame repetir eso, debes de despedir gente. Entonces, no hay vuelta de hoja, perdón. Estadísticamente, fíjense, esto es algo importante y por eso está esta gráfica, esta campana de Gauss o esta distribución normal aquí en la pantalla. Estadísticamente, 15 a 20% de las personas es gente sobresaliente. Entre el 60 y el 70% de la gente que trabaja en una empresa tiene un desempeño promedio, es decir, un desempeño aceptable. Y típicamente, estadísticamente hablando, hay un 15 a 20% de la gente que tiene un desempeño pobre, que probablemente no debería de estar ahí. Entonces, ¿por qué es importante el tema del despido? Primero que nada, para reconocer que típicamente la necesidad de despedir es el resultado de una mala selección. Veo aquí que Jaime Raquel está levantando la mano. Les voy a pedir, no están el audio habilitado para ustedes. Entonces, si tienen alguna pregunta, los invito a que me la pongan en el área de chat y con mucho gusto me detengo por ahí de la mitad, contesto preguntas y después al final vuelvo a contestar preguntas, si me permiten. ¿De acuerdo? Entonces, déjenme compartirles algunos datos interesantes. Primero que nada, 46%, casi el 50% de los recién contratados fracasan antes de los 18 meses y solamente el 20% sobresalen. Es decir, de todas las contrataciones que vamos a hacer, 1 de cada 5 va a sobresalir y más de la mitad va a fracasar. También, otra estadística, 1 de cada 2 gerentes fracasa dentro de los 18 meses posteriores a su contratación o a su ascenso, porque hay personas que son promovidas dentro de la empresa a un siguiente nivel, pero no funcionan en ese siguiente nivel. La fuente de información es el nombre que aparece entre paréntesis, en este caso de este tema de 1 de cada 2 gerentes fracasa antes de 18 meses, es del Harvard Business Review. Otro dato interesante es que la rotación, o sea, el movimiento, el cambio de personas a nivel básico, a nivel operativo, es de entre el 70 y 120% en la mayor parte de las empresas. Me recuerda esto a un cliente que tengo que el año pasado cambió prácticamente a todos sus vendedores porque no se adaptaron. Ahora, ¿por qué es importante este tema? Desde mi perspectiva, cuando se trata de gente, un líder tiene 3 responsabilidades básicas. Número 1, debe de reclutar a las mejores personas. Esa es su responsabilidad. Número 2, debe retener y desarrollar a los colaboradores que cumplen y sí tienen el potencial. Y número 3, necesita despedir a colaboradores que no tienen un desempeño adecuado, que tienen un desempeño deficiente o que no cumplen o no encajan con la cultura y con sus valores, porque todas las empresas tienen maneras de hacer las cosas y puede ser que alguien pueda dar resultados, sin embargo, no lo hace de la manera que la empresa aprueba lograr esos resultados. En este sentido, en este webinar, mi objetivo es ayudar a los líderes, a la gente que me esté escuchando, a comprender por qué eliminar a los de bajo desempeño es tan importante como contratar a gente talentosa. Y no, el despido no es un tema agradable. Lo que probablemente explica por qué hay tan poca información al respecto. Es decir, se habla poco. Si tú haces una búsqueda acerca de despidos, vas a encontrar pocas fuentes de información. Entonces, yo espero que estos consejos llenen ese vacío y les proporcionen estrategias y un plan de juego para moverse con confianza y, por supuesto, con prudencia. Y que, sobre todo, se erradique el rendimiento mediocre en las empresas.
Ese es uno de mis objetivos. Déjenme continuar. Si tú quieres ser un gran líder, si quieres construir una gran empresa, simplemente debes de aprender a despedir gente. Como cualquier otra cosa en los negocios, despedir es una habilidad. Hacerlo correctamente requiere sensibilidad, perspicacia, honestidad y un alto grado de inteligencia emocional. Tienes que afrontar la realidad, tienes que ser valiente. La mayoría de la gente odia hacerlo y por esa razón la decisión se posterga y se posterga. Y en ese sentido es que muchas empresas se vuelven obesas, es decir, van engordando o van teniendo un desempeño mediocre. Y haciendo una analogía con un entrenador legendario del fútbol americano que se llamaba Vince Lombardi, que decía, ganar no es lo único, ganar es todo. Haciendo esa analogía, yo diría, el talento no lo es todo, es lo único. Miren, yo tengo 20 años de experiencia corporativa, es decir, trabajando para empresas, 16 años como empresario, y estoy convencido de que el talento es el diferenciador competitivo sostenible número uno en los negocios. Si tú ganas la batalla por el talento, probablemente ganarás la guerra por el liderazgo en el mercado. Si tienes talento, tu empresa va a crecer, va a prosperar y va a crear un mundo mejor para tus colaboradores y para tus clientes y, por supuesto, para ti. Entonces, al reclutar adecuadamente y despedir a la gente adecuada y desarrollar a los colaboradores, creas una ventaja competitiva sostenible que difícilmente es copiable por tus competidores. Entonces, esto es verdaderamente algo que genera una ventaja competitiva, la gente con la que cuentas. Ahora, ¿cuál es la misión número uno? La misión número uno no es tanto despedir a los malos colaboradores. La misión número uno es apoyar a los triunfadores. O sea, típicamente las empresas clasifican a sus colaboradores y les llaman de alto potencial o promedio o de bajo potencial, o les llaman colaboradores A, B y C. Yo les llamo a la gente que sí tiene una trascendencia, que sí tiene un impacto en las empresas, gente triunfadora. Entonces, tú tienes que crear una cultura que permita que tus mejores colaboradores prosperen y crezcan. Esa es tu misión número uno, porque tus resultados de negocio dependen directamente de los resultados de tu gente. Tu mejor gente debe de sentirse con energía para venir a trabajar todos los días y hacer el mejor trabajo de su vida. Y eso no lo pueden lograr si están nadando contra una corriente de mediocridad o de negativismo. Si estás viendo este webinar o lo estás oyendo como parte de nuestros podcasts, es probable que seas tú una persona de alto desempeño. Entonces piensa en retrospectiva. ¿En cuántas empresas has trabajado en las que algunos de tus colegas de menor desempeño se resintieron o incluso se opusieron abiertamente a tu deseo de sobresalir? O un lugar en donde no pudiste realizar las tareas en cuestión porque tus colegas mediocres te detuvieron y te obstaculizaban. Y mira, como líder, a quien decidas despedir dice mucho acerca de ti y de tu empresa. A quien decidas despedir envía un mensaje al resto de los colaboradores sobre lo que se valora y lo que no se tolera dentro de la empresa. Debido a que otros colaboradores ya conocen a las personas a las que despediste, podría decirse que a quien despides tiene un impacto igual o mayor en la cultura de la empresa que a quien contratas. Digamos que eres un líder de una empresa, estás buscando aumentar la rentabilidad mediante la implementación de una política de crédito y condiciones de venta más uniformes. Y que estás reemplazando un sistema en el que los representantes tenían mucha flexibilidad, pero que creaban un gran desorden y un gran trabajo administrativo que les distraía a toda la organización de enfocar su tiempo en realmente vender. En este escenario, despedir a un representante de ventas
a pesar de que alcanzó o inclusive rebasó sus objetivos de ventas, pero se saltó las políticas de crédito, eso va a decirle mucho más al resto de la organización de lo que se valora o lo que no se valora. Y hay muchas empresas que cuando alguien no hace las cosas de la manera correcta, pero logró el resultado, se hacen de la vista gorda. Es decir, no dicen nada, mantienen la paz, y en ese sentido el mensaje que estás transmitiendo es que es más importante el resultado que la forma de hacerlo. Y no es que el resultado no sea importante, son importantes los dos. La cuestión es que cuando alguien no empata con la cultura de una empresa, termina siendo un elemento nocivo para la misma y va a tener sus repercusiones en el corto, mediano o largo plazo. Entonces, si tú te vuelves experto en despedir a los de bajo desempeño, tendrás una ventaja sobre tus competidores que están reteniendo a colaboradores marginales o que toleran la mediocridad. Tú no toleres la mediocridad. Enfócate en contratar gente talentosa. Y como decía al principio, despedir siempre termina siendo algo bueno para todos, incluyendo el despedido, que va a buscar algo que empate mejor con su forma de ser, con su forma de pensar. Ahora, ¿qué estrategias podemos implementar para manejar el bajo rendimiento? Tú necesitas definir una estrategia y planes para manejar este bajo rendimiento. Si tú estás comprometido a formar un equipo de triunfadores y un entorno que fomente y recompense el alto rendimiento, debes averiguar cómo vas a manejar a los colaboradores pobres o mediocres. En principio, el despido por un bajo rendimiento nunca debería de ser sorpresa para nadie, ni para mucho menos para el despedido. Es decir, debe de ser una consecuencia lógica del mal desempeño que tú ya has venido comentando, reportando y tratando de corregir. Entonces, por diversas razones, despedir es necesario en todas las empresas. Incluso usando los mejores reclutadores, ya sea internos o externos, no hay 100% de precisión. De hecho, hoy en día, la probabilidad de contratar a alguien talentoso es de apenas el 50% por la forma en la que se lleva a cabo. Y ya sea que sea una nueva contratación o alguien que ya tiene tiempo, hay veces, estamos viviendo un cambio generacional, un cambio en la forma de hacer las cosas. A pesar de tener colaboradores veteranos muy experimentados, si no se adaptan a las nuevas tecnologías, pues vas a tener que terminar despidiéndolo. Entonces, la cuestión es si abordas este tipo de problemas de forma pasiva y dejas que las cosas vayan sucediendo. O actúas de una manera diferente, de una manera proactiva, y lo hacemos de manera temprana. Entonces, normalmente las empresas que adoptan un enfoque pasivo suelen despedir a muy pocas personas cuando los tiempos son buenos. Es decir, las cosas van bien, tú sabes que tienes un colaborador que no funciona, pero no haces nada porque no te gusta, porque no nos gusta confrontar una situación que va a ser desagradable. Ahora, cuando las cosas se ponen difíciles, por ejemplo, la pandemia, cuando los ingresos empiezan a ver afectado, estas empresas entonces ahora sí empiezan a implementar despidos más generalizados. Y es ahí cuando los malitos o los menos malitos, o sea, los de los promedio, los más malitos, son despedidos. ¿Cuál es el problema con este enfoque? ¿Cuál es el problema con no tener un enfoque proactivo? Primero, que crea una cultura de complacencia, donde se acepta la mediocridad. Ahora, cuando se viene una pandemia y las condiciones son tan malas, se va a requerir un esfuerzo mucho mayor para los que se quedan, lo cual tampoco es un escenario muy agradable, porque en una de esas alguno de esos se va a otra empresa, a pesar de que el empleo no esté tan boyante como en otros casos, pero siempre gente talentosa. Déjenme mencionar esto. Si ustedes tienen en su organización gente talentosa o ustedes son talentosos,
es muy probable que los estén buscando otras empresas competidoras de su empresa, otras empresas que los pudieran contratar. Ahora, regresemos al tema de lo malo con el enfoque pasivo de manejar los despidos del personal. Como ya dije, es que si no despides, aunque los tiempos sean buenos, pero tienes un mal desempeño, crea una cultura de complacencia y de mediocridad. 2, cuando ya te decides despedir porque las condiciones están difíciles, son tan malas las condiciones que los que se quedan requieren de un esfuerzo increíble para reactivar el negocio. Y número 3, si los despides cuando hay recesión, cuando las cosas están difíciles, a esos colaboradores que te tardaste en despedir, les va a costar más trabajo conseguir un nuevo trabajo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Existe una metodología que surgió a través de uno de los CEOs, de uno de los directores generales más famosos de todos los tiempos. Su nombre es Jack Welch y trabajó para General Electric. Él popularizó un sistema en el que cada año sus gerentes clasificaban a sus colaboradores y cada año tenían que despedir al 10% de su gente y tenían que reemplazarlo por gente de mayor potencial. Pero cada año, una vez que se llevaba a cabo la evaluación del desempeño, ellos se juntaban todos sus directivos y entre ellos se ponían de acuerdo para decir el 10% de más bajo desempeño es toda esta lista de personas. Entonces, de cada 10 colaboradores, uno tenía que salir. Inclusive, aún a pesar de que ese 10 hubiera cumplido sus objetivos que estaban establecidos en su plan de trabajo. Si dentro del grupo en el que estaba siendo comparado era el más malito, lo tenían que despedir. Entonces, ¿qué hacía eso? Eso hacía que la gente siempre estuviera preocupada por no ser el peor. Y entonces cada año salía el 10% que era reemplazado por gente de mejor perfil, por gente de mayor potencial. Y el siguiente año sucedía lo mismo. Entonces, alguien que quizás en este año era promedio, si el año próximo dejó de ser promedio para convertirse en el más malito de todos, iba a salir de la organización. Déjenme comentarles que yo aprendí ese sistema cuando yo trabajé en una compañía que se llama Procter & Gamble. Y después, cuando cambié de empresa y fui director de ventas de otras compañías como Campbell's o como Kraft Foods, yo implementé ese sistema. Quizás un poco más rudo porque yo lo hacía cada semestre. Entonces, cada semestre me reunía con mis directores, gerentes, y elegíamos y teníamos que ponernos de acuerdo para determinar quién era el 10% de menos desempeño del grupo. Y esas personas entraban, eso quizás no estaba tan rudo porque todavía a esas personas se les daba la oportunidad durante 3 meses de mejorar su desempeño y si mejoraban y se convertían en promedios, pues ya la habían librado por ese año. Pero si no la libraban, eran despedidos y reemplazados con gente de un mejor perfil. Déjenme decirles que eso lo hice por alrededor de 6 años y les voy a decir que voy a presumir que a partir del año 3 empezamos a tener resultados sobresalientes. Se lograron récords históricos, yo era el director de ventas, se lograron récords históricos de ventas cada año porque la fuerza de ventas era una fuerza de ventas que cada vez se hacía más capaz. Entonces, eso es a lo que se refiere la distribución forzada. Sin embargo, esta distribución pues tiene algunas críticas. O sea, durante un tiempo y por moda y por la influencia de este señor Welch, empezó a ser usado por muchas empresas, pero después empezó a ser criticado porque llega un punto en donde la gente está cumpliendo con sus metas, con las expectativas y de todos modos era despedida. Y entonces empezó a crear rivalidad y en vez de trabajar en equipo, la gente veía por sus intereses y no por los intereses de la empresa. Algunas personas llegaron a considerar este sistema como la ley del más fuerte, como un sistema darwiniano que
que no daba cabida a un sistema más humano, donde trabajas con personas que si tú les estableces una expectativa y la cumplen, no deberían de verse penalizados. Entonces, sin embargo, hoy en día todavía sabemos que 1/3 de las empresas más importantes lo siguen usando. Y si a mí me preguntan en lo personal, yo no creo que sea un mal sistema. Porque además esto tiene otra implicación. La implicación que tiene es que no puedes esperarte hasta la evaluación anual de desempeño para determinar si una persona lo hizo un buen trabajo o no. De hecho, independientemente de esto, el hacer una evaluación anual del desempeño es inservible. No, o sea, ya no puedes hacer nada. Si hubo alguien que empezó a hacer algo equivocado durante el mes 2 o mes 3, no te quieres esperar hasta el mes 12 para decirle, oye, te equivocaste, no hiciste un buen trabajo, esto tuvo este impacto en los resultados. O sea, ¿por qué? O sea, no se trata de correr a la gente o de simplemente evaluar por evaluar. Las evaluaciones recurrentes del desempeño, y ahorita voy a hablar de una mecánica para llevarlas a cabo, deben ser con mayor frecuencia y deben de estar orientadas a mejorar el desempeño, no a calificar el desempeño. O sea, ¿de qué me sirve tener una calificación en una escala del 1 al 10, del 7, del 8, del 10, principalmente calificaciones más bajas, si no pude hacer nada cuando pude haber hecho algo? Entonces, ¿cuál es el sistema correcto para ti? Bueno, en principio yo te diría que si bien la distribución forzada ha recibido muchas críticas y los estudios indican que no es tan efectiva, lo cual yo no estoy tan de acuerdo, tu empresa de todos modos va a necesitar comparar el desempeño de los colaboradores con respecto a las expectativas establecidas. Porque después de todo, si no se lleva a cabo eso, si no se lleva a cabo una evaluación constante, ¿cómo puede tu empresa determinar a quién le aumenta el sueldo, a quién promueve, a quién le da un reconocimiento, a quién corrige el desempeño, si no hay un programa de evaluación? Entonces, por supuesto que si tienes más de 10 vendedores, yo te sugiero que les hagas una clasificación y digas, a ver, ¿cuál es el 10% de menor desempeño? Y pones un plan de mejora. Y si no mejoran, reemplázalo con gente talentosa. ¿Por qué? Porque como dije hace rato, las empresas dependen de la gente talentosa que trabaja para ellos. Si no tienes gente talentosa, estás teniendo un lastre que te impide crecer al ritmo que deberías de crecer. Y si tú eres el líder de ese equipo, pues a ti te van a pedir cuentas por el resultado de ese equipo. Tú no le puedes echar la culpa a fue fulanito de tal o perenganito. O sea, tú eres responsable de ese equipo y de los resultados que genera ese equipo. Entonces, ¿cómo es esta metodología para identificar el bajo desempeño? Primero que nada, hay que tener una retroalimentación continua y en el momento. Yo he visto muchos gerentes que no pierden la oportunidad de proporcionar retroalimentación útil a sus colaboradores. Por supuesto, siempre lo hacen en privado. Es decir, hay que elegir el momento. Así como uno no está para recibir retroalimentación en todos los momentos, podemos asumir que los demás tampoco lo están. Entonces, cuando llegue ese momento, pues el coaching es una herramienta muy valiosa. Es decir, el método socrático de preguntar, oye, ¿cómo te fue en la reunión? ¿Cuáles fueron las conclusiones? ¿Por qué actuaste de esa manera? ¿Qué hubieras podido hacer mejor? ¿Qué hubieras hecho diferente? Y te vas a dar cuenta que la gente talentosa, la gente con mejor rendimiento, es aún más dura consigo mismo que lo que tú serías. Entonces, esta forma de retroalimentación continua crea una apertura perfecta para un diálogo acerca de cómo las cosas pueden mejorar hacia el futuro. Entonces, retroalimentación continua, dependiendo de la cantidad de gente que tengas, en mi opinión, muy personal, yo sé que de repente estamos demasiado ocupados con otras cosas, en mi opinión, debería de ser semanal. Quizás con algunos colaboradores más experimentados, más maduros, que no requieren tanta retroalimentación,
A lo mejor lo hago quincenal o quizás cuando mucho mensual. Pero si tengo un colaborador que no está funcionando del todo, que está en su curva de aprendizaje, que no tiene toda la experiencia necesaria, yo debería de hablar con él una vez por semana en una reunión 1 a 1 de media hora, 45 minutos a 1 hora. Otra es dar una retroalimentación formal trimestral. Es decir, si bien, como ya he mencionado, no me parece que la retroalimentación o la evaluación de desempeño anual sea útil, para la retroalimentación trimestral o la evaluación de desempeño trimestral, hay que prepararse. Te sugiero, prepárate y enfócate en 2 o 3 temas clave. No la lista del supermercado que algunos gerentes están tentados a proporcionar. Concéntrate en las áreas que tendrían un mayor impacto. Por supuesto, relaciona los temas con las aspiraciones profesionales del vendedor o del colaborador. Y hay que establecer de mutuo acuerdo las cosas que se van a hacer. Hay que acordar la ayuda que van a recibir para que la gente realmente lleve a cabo esta evolución y este desempeño mejor que el que están teniendo en este momento. Lo que he visto, desafortunadamente, es que las evaluaciones del desempeño se ejecutan de manera deficiente y a menudo pasan por alto áreas que son trascendentales y no dan la retroalimentación específica para que los colaboradores de bajo rendimiento cambien sus comportamientos. Quizás hay algún colaborador que se defiende como gato boca arriba, pero hay que sentar las bases. O sea, tú puedes negar, pero ahí están los números, ahí están los resultados. Algo se está haciendo mal. Entonces, la idea es identificar temprano los problemas de desempeño. Entonces, si tú has establecido expectativas claras de desempeño con un colaborador y se monitorea con frecuencia para asegurarse de que la persona está bien encaminada, deberías de poder identificar rápidamente a la persona que tiene dificultades. Los signos son muy fáciles de leer, como que no está cumpliendo con los objetivos de venta, con sus cuotas, o con los plazos en los que se deben de cumplir los compromisos. Hay evidencias de trabajo deficiente o problemas en la calidad de sus contribuciones. También es muy común, como un indicativo de deficiencia, que no trabajan o interactúan con otros colaboradores en la empresa. O otro indicador es cuando el ADN, los valores del individuo, están desalineados con el ADN de la empresa. Te doy un ejemplo muy básico. Tu cultura es muy ética, muy profesional, y de repente tienes un vendedor que sí logra sus objetivos, pero descubres que los logra dando parte de sus comisiones por debajo de la mesa a sus compradores. ¿Qué harías si tu cultura es ética, es profesional, no admite ese tipo de manejos? Pues tendrías que correr. Entonces, si tú lo descubres temprano, vas a poder ayudar al colaborador a superar sus problemas y va a mejorar su desempeño. Eso esperamos. Y eso es particularmente cierto cuando la persona está nuevo en un rol, es decir, tiene poco tiempo, y si está sufriendo más allá de lo que debería la curva de aprendizaje. Entonces, cada día que pasa sin corrección, las probabilidades de un cambio disminuyen. Entonces, cada día que pasa sin confrontar un mal desempeño, se hace la bola más grande. Entonces, desempeño o ADN. Hay que saber diferenciar. Como ya decía, una cosa es la falta de habilidades, experiencia para realizar el trabajo o un desajuste entre la personalidad del colaborador y la cultura de la empresa. Eso es lo que yo llamo ADN, los valores y la cultura de la empresa. Recientemente me reuní con un cliente que estaba muy estresado porque había llegado a la conclusión apenas 2 semanas después de que su brillante director de ventas
había sido un gran error de contratación. 2 semanas, imagínense. Le pregunto, oye, ¿cómo llegaste a esa conclusión? Dice, mira, ha sido bastante obvio en estas 2 semanas. Estoy seguro, tiene la experiencia, tiene las habilidades, él puede hacer el trabajo, pero es prepotente y abusivo con su equipo. Entonces, me comentó que lo había encontrado en LinkedIn, que lo entrevistó y en la primera entrevista, al ver que tenía las capacidades técnicas y la experiencia necesaria y venía de la misma industria, conocía a los clientes, no dudó en ofrecerle la chamba después de una entrevista de trabajo, para después darse cuenta de que no compartía los valores de la empresa. Es decir, la empresa era, si ustedes quieren, muy paternalista, es muy paternalista con sus colaboradores y pues no puede admitir este tipo de personas. Y hay personas que no nos adaptamos a ciertos estilos. Por ejemplo, yo no me considero maravilloso. Tuve buenos años como director de ventas. La gente que trabajó conmigo lo puede testificar. Pero si yo hubiera tenido un jefe prepotente o arrogante, que sí hay muchos, yo no hubiera podido funcionar. Porque no estaba yo empatado con la cultura. Entonces, y esto es algo que pasamos por alto cuando contratamos a alguien, típicamente. Nos enfocamos simplemente en la experiencia, en las habilidades y no nos tomamos un tiempo para verificar que la cultura, que los valores que tiene la empresa los comparte la persona. Entonces hay que identificar el bajo rendimiento. Ahora, ¿cuál es el mejor momento para despedir a alguien? El mejor momento es cuando has identificado un colaborador que tiene bajo rendimiento. Has comentado los problemas de desempeño con él. Has solicitado retroalimentación con sus compañeros de trabajo, con sus clientes. Has tenido esta conversación con el vendedor o con el colaborador y has definido un plan de mejora. Y este plan de mejora ha recibido el seguimiento adecuado. También, de una vez ve calculando los costos y las implicaciones de dejar ir a alguien. Ese es el mejor momento para despedir a alguien. Y aquí déjenme enfatizar un punto, porque he visto ejemplos donde se despide a alguien y la persona que es despedida dice, nunca me lo dijeron, nunca me apoyaron, y eso no debería de suceder. Por el bien de las personas, de nosotros mismos, porque la vara con la que midamos seremos medidos, dice un refrán. Y entonces, tenemos que darles la oportunidad, tenemos que hablar abiertamente de las deficiencias en el desempeño. Entonces, ¿cuándo es el mejor momento? Cuando has tenido una retroalimentación, cuando ha habido un plan de trabajo. Y déjenme compartir un par de historias. Entonces, déjenme hablar de Josefina. Estos son casos de la vida real. Josefina fue contratada como directora de marketing de un fabricante de maquinaria. Ella era una persona joven, creativa, ambiciosa y un poco introvertida. Desde el principio ella fracasó por 2 razones principales. Primero, no invirtió suficiente tiempo en aprender las complejidades de la línea de productos y las características de los diferentes segmentos de clientes. Intelectualmente, su fortaleza era el pensamiento analítico y, sin embargo, trató de implementar ideas de marketing que reflejaban una falta de comprensión de la empresa y del mercado, y por ahí de los clientes. A Josefina le gustaba trabajar de forma independiente, creaba propuestas integrales y luego las presentaba a sus directores y a sus colegas. Esperaba que otros le dieran retroalimentación, pero buscaba que sus propuestas se aprobaran sin quitarles ni una coma. ¿Dónde he oído esa expresión? Sus colegas, por supuesto, preferirían un enfoque más colaborativo, donde sus puntos de vista, sus contribuciones se incorporaran a los planes. Sus colegas estaban desconcertados y algunos hasta ofendidos por el manejo que estaba haciendo Josefina, porque decía que no los tomaba en cuenta. Entonces,
cuando se le dio retroalimentación a Josefina, cuando se confrontó con estos problemas, ella observó rápidamente cómo se estaba saboteando a sí misma, es decir, se hizo consciente. En cuanto recibió esta retroalimentación, su plan de mejora incluyó acompañar a los vendedores a sus citas con clientes, asistir a reuniones con el departamento de ingeniería, a involucrar otros departamentos en temas relacionados con cómo el marketing podría funcionar de manera más efectiva, particularmente cuando se requería coordinación con otros departamentos. En este sentido, Josefina se puso las pilas y los resultados mejoraron. Comenzó a apoyarse en sus colegas con experiencia y conocimiento de la industria, desarrolló una comprensión más profunda al escuchar a los clientes de la empresa, su desempeño mejoró y comenzó a establecer relaciones sólidas con la fuerza de venta y con los ingenieros. 6 semanas después de recibir la retroalimentación, Josefina comenzó a trabajar con colegas internacionales para explorar la creación de enfoques de marketing más personalizados en sus territorios. Después de recopilar información de docenas de colegas, redactaba propuestas que eran aprobadas por sus jefes y rápidamente la condujeron a mejorar las ventas e inclusive a generar nuevas ideas de productos. Debido a que ella cambió, retener a Josefina fue bastante obvio para su jefe y recientemente la felicité por haber cumplido 5 años en la empresa. 5 años exitosos de gestión. Ahora veamos la historia de Roberto. Él es un director, bueno, era un director regional de ventas con base en Monterrey de un proveedor de dispositivos médicos que tenía su sede en la Ciudad de México. El consejo de administración de esta empresa había recientemente reemplazado al director general debido a que la empresa no estaba alcanzando su potencial ni la rentabilidad que era la esperada. El nuevo director general observó que los márgenes de la región norte eran significativamente más bajos que el promedio nacional. Entonces se organizó un vuelo, visitó a Roberto en Monterrey y Roberto le informó que los competidores en su región impedían subir los precios y por eso los márgenes estaban tan bajos. Y le advirtió que los clientes no admitirían un incremento de precios y que ellos sufrirían en sus ventas. Cuando el director general cuestionó a Roberto acerca de la capacidad de sus competidores para satisfacer las necesidades del mercado, Roberto lo interrumpió y le decía: creo que no entiendes cómo funciona el negocio aquí en el norte del país. Medio arrogante, ¿no? Entonces, el director general ya había hecho su investigación. Los competidores no tenían capacidad adicional ni planes para agregar capacidad. Contrariamente a las afirmaciones de Roberto, sus clientes no tenían un proveedor alternativo viable. Además, muchos de ellos no habían tenido un solo aumento de precios durante ya varios años. En ese sentido, el director general le dijo a Roberto que desarrollara un plan para aumentar los precios gradualmente en todos los productos, a todos los clientes, pero centrándose en aquellos clientes los más grandes que había en la región. Esos clientes no habían tenido ni un solo incremento durante los últimos 5 años. El objetivo general, le dijo este director, era aumentar los márgenes gradualmente para que se equipararan al promedio nacional. Y este era el plan de mejora de Roberto. Pero Roberto falló. 3 meses después, cuando el director general regresó a la ciudad, a Monterrey, Roberto hizo que uno de sus gerentes leyera la larga lista de clientes con los que había implementado un aumento de precios. Si bien la lista era impresionante, el director general se preguntaba por qué los reportes financieros no muestran este aumento en la rentabilidad. En ese sentido, el director general le pidió al equipo de la región que generara un reporte comenzando en la parte superior con los clientes más importantes, con los de mayor ventas de mayor a menor, que pusieran el nombre del cliente y el cambio de precios implementado y la fecha en la que se llevó a cabo. Entonces, en un par de horas que regresó el equipo,
descubrió justo lo que sospechaba. Habían incrementado los precios de los clientes más pequeños, pero ni siquiera habían intentado subir los precios de los clientes más grandes. En este caso, el despido de Roberto se convirtió en una conclusión lógica. O sea, me estás tratando de engañar, no estás haciendo lo que te dije que hicieras. Ahora, hay casos como en estos donde hay una mejora y la conclusión es déjalo y sigue fomentando el desarrollo de la persona, como es el caso de Josefina. Hay otros casos, como la historia de Roberto, que los tienes que despedir porque simplemente no cumplen con las expectativas. Pero hay casos donde la situación es verdaderamente difícil. Les doy un ejemplo clásico. Un muy buen vendedor que tiene años contribuyendo para la compañía, es muy bueno vendiendo y de repente, ya sea por petición de él o de ella o por alguna idea de algún jefe, lo promueven a gerente. Y ya sabemos que las habilidades de vendedor no tienen nada que ver con las habilidades para ser un buen gerente. En tus habilidades de vendedor, tú funcionas de manera prácticamente independiente y eres responsable de tus resultados. Como gerente, tienes que tener habilidades de relacionamiento porque los objetivos, porque los resultados los vas a lograr a través de otras personas. Y este es el tipo de casos donde la situación es difícil porque dices, ¿cómo corre una persona que me dio resultados mucho tiempo, es apreciado por la organización, tiene los valores de la empresa, pero no está dando resultados? En el mejor de los casos, y si hay la oportunidad, lo puedes regresar a su posición anterior, si él está de acuerdo, si no hay ningún conflicto mental que tenga que afrontar, y va a ser un buen movimiento, es decir, consensado y hablado abiertamente. Pero hay muchas veces que no se puede regresar. Está la vacante, está ocupada, se ocupó, lógicamente, y no hay manera de que regrese. Y en esos casos, cuando hay este tipo de situaciones, pues la conclusión va a tener que ser, desafortunadamente, tener que dejar ir a la persona, porque no cumple con las expectativas que fueron definidas. Ahora, les sugiero tengan un proceso para despedir. Primero, como ya dijimos, el paso 1 es integrar la documentación relativa a su desempeño. Permítanme tomar un poco de agua. Antes dije, tienes que tener retroalimentación constante. Tienes que ir documentando cada una de las interacciones. Y ya sea que le pidas que firme una minuta de acuerdos de cada reunión o que simplemente digas, lo que acordamos es esto, te voy a mandar un correo electrónico asentando todos estos puntos, esto fue lo que vimos, esto fue lo que acordamos, estos son los recursos que necesitas, te voy a apoyar de esta manera y nos vemos en una semana, en un mes, para darle seguimiento a estos acuerdos. ¿Estás de acuerdo? Entonces, todos esos documentos relativos a su desempeño hay que integrarlos. Y si has llevado a cabo un buen trabajo, no debería ser muy difícil conjuntar esos correos electrónicos o esas minutas firmadas con el desempeño de tu colaborador. Número 2, consulta recursos humanos. Ellos tienen mucho más experiencia en este tipo de cosas. Ellos han estado involucrados en este tipo de situaciones. Y por supuesto, si te es posible, con el área legal o el abogado de la empresa. No quieres dejar ningún cabo suelto. Apóyate en ellos. Siguiente punto, decide dónde y cuándo. O sea, busca un lugar privado, por favor. No lo vayas a despedir en una oficina de conferencias tipo pecera donde todo el mundo está viendo lo que está sucediendo. Entonces, guarda la privacidad de la persona. Reserva, si en tu caso reserva salas, reserva la sala con suficiente tiempo. Tú no quieres que cuando estás en medio de la expresión emocional que puede estar surgiendo, quieras que alguien llegue y toque la puerta y te diga, tengo reservada la sala, por favor, sálganse. Entonces, haz la reservación adecuada, practica tu guión. Ya les comenté, no es fácil.
Estás tratando con seres humanos que van a reaccionar emocionalmente. Tienes que estar preparado. Y en este sentido, el paso número 4 es, no lo hagas solo. Hazte acompañar de alguien más. Ya sea que sea la gente de recursos humanos o el abogado, que le indique los pasos a seguir para dejar la posición. Si tiene que entregar equipos, si tiene que entregar gafetes, si tiene que entregar claves, si tiene que entregar computadora, automóvil, archivos, cuenta de correo electrónico. O sea, ponte de acuerdo desde antes de qué va a suceder y, como les digo, no lo hagan solos. ¿Por qué? Porque la gente reacciona emocionalmente, no sabes cómo va a reaccionar y no quieres pasar un mal momento o no quieres que se distorsionen las cosas y después te acusen de algunas otras cosas a ti. Entonces, hazte acompañar de alguien. Por supuesto, como paso número 5, sé amable, sé respetuoso, sé humano. Yo te diría inclusive sé empático y asegúrale que este es un buen movimiento para los dos, que no vale la pena ni para la empresa ni para él estar teniendo una situación laboral en donde nadie está satisfecho con los resultados que se están obteniendo, y asegúrale que va a haber alguien más que valore lo que él tiene, porque debe de tener algo, si no, no lo hubieras contratado en primera instancia. Número 6, sé directo, breve y firme. Es decir, una interacción de este tipo, en mi opinión, en mi experiencia, no debería tomar más de 15 minutos. O sea, llegando en cuanto te sientas, explica cuál es el propósito de la reunión. Muchas veces ellos ya lo intuyen, ya lo saben. Simplemente aquí decir, con mucha pena, te informo que la empresa ha decidido que terminemos la relación laboral. Ya ni siquiera tiene caso repasar porque fallaste en esto, porque fallaste en esto otro, porque eso ya lo viste. Como les decía, no debe haber sorpresas en el despido. Si hay sorpresas, algo sucedió en la comunicación que no fue clara y entonces, si yo estoy sorprendido, oye, ¿por qué me despides si yo estaba haciendo un buen trabajo? O sea, no estabas haciendo un buen trabajo. Oye, que dame otra oportunidad. No, esta ya es una decisión tomada. A eso me refiero con ser directo, breve y firme. Y una vez que ya tengas la firma, que ya se haya establecido el acuerdo, notifica al resto del equipo. Algo que no quieres es que se haga chisme, que se hagan murmuraciones, no hables mal de la persona frente a los demás colaboradores, respeta hasta ese punto la integridad de la persona, la dignidad, y simplemente di que ambos decidieron separarse y que él va a buscar otros horizontes y le deseamos la mejor de las suertes y le agradecemos por las contribuciones que tuvo para la empresa. Situaciones especiales. Para todas estas situaciones especiales, pues no hay vuelta de hoja, lo tienes que despedir. Quizás hay un común denominador. O sea, cuando hay violencia y amenazas, cuando hay robo, cuando una persona ha sido arrestada, cuando una persona es acusado de acoso, cuando hay insubordinación, inasistencias, las leyes son muy claras y en ese sentido yo te diría, apóyate en un abogado, apóyate en el abogado de la empresa o en un abogado externo si no tienes un abogado de empresa para, quizás lo que tú digas, oye, ya le voy a pagar por su liquidación, que por cierto, si no estamos enterados, que seguramente lo estamos, cuando se despide a alguien, por lo menos en México, se le tienen que pagar 3 meses de salario más 20 días por año que haya trabajado contigo y la parte proporcional que corresponda de vacaciones, no sé, aguinaldo y alguna otra prestación que puedas tener ahí en su paquete de beneficios. Entonces, apóyate en un abogado, porque inclusive ha habido experiencias donde la gente roba, no se denuncia y después te demandan por despido injustificado. Y tú dices, es que me robó, bueno, ¿y dónde está la demanda? No, pues no hay demanda, no, pues tú ley, tienes que pagarle la liquidación. Entonces, o hubo violencia, hubo amenazas, oye, ¿por qué no lo sacaste de las instalaciones? Como les dije, apóyense en un abogado para este tipo de situaciones, pero no le den vueltas.
sea, si alguien robó, no permitas que se pase por alto y digas, bueno, como este candidato de Nayarit que decía que robaba poquito, ¿no? O sea, no se pueden permitir ese tipo de comportamientos en las empresas. Y es por protección también de los que se quedan. Entonces, estamos por terminar. ¿Qué sigue? Miren, tengamos la conciencia de que al menos 50% de los despidos se originan por una mala contratación. Yo los invito a escuchar el podcast que está siendo publicado el 9 y el 16 de junio de cómo contratar gente talentosa en ventas, o vean mi webinar del mes pasado. Entonces, pueden solicitar la liga y se las mandamos con mucho gusto, o inscríbanse al programa de capacitación Cómo contratar gente talentosa en ventas, que va a estar vigente 6 jueves, los 6 próximos jueves, del jueves 17 de junio al jueves 29 de julio. 6 jueves vamos a estar tratando el tema de cómo contratar gente talentosa en ventas. Si requieren más información, por favor, contáctenme y les digo cómo se pueden inscribir a este programa, que es virtual presencial. O sea, es presencial en el sentido de que es en tiempo real y es virtual porque es a través de Internet. Entonces, en cualquier parte que se encuentren, ustedes pueden tener acceso a este programa. Y si requieres contratar con una mayor probabilidad de éxito, pregunta por nuestros servicios, contrátanos y vamos a ayudarte a contratar a alguien triunfador para tus posiciones vacantes de venta. ¿Por qué? Porque el costo de una mala contratación en ventas puede ser, hay quien dice que es equivalente a 6 meses de salario, hay quien dice que es equivalente a 18 meses de salario. La cuestión es que una mala contratación en ventas tiene un alto costo para las empresas. Entonces, con esto, quiero agradecerles su atención. Están mis datos. Si requieren más información, estoy a sus órdenes y espero que hayan sacado algo de provecho de este webinar. Y nuevamente, muchas gracias por su participación. Si tienen algunas preguntas, voy a dirigirme al chat para contestar si hay alguna de ellas. Ok, aquí tengo una pregunta. Dice, ¿este proceso de terminaciones del personal debiera ser planteado abiertamente desde el inicio de un periodo, por ejemplo, de un año fiscal? Mi sugerencia es sí, porque en este sentido somos adultos, pero no dejamos de ser seres humanos emocionales. Cuando sabemos que hay esta, vamos a llamarla entre comillas, amenaza, la gente se preocupa más por hacer un buen trabajo. Entonces, mi sugerencia sería, sí, hazlo, Jaime. Dice, muchas gracias por compartir tu visión y las estadísticas de reclutamiento y terminaciones. ¿Consideras conveniente que como proceso de eficiencia y de búsqueda de alto desempeño, las empresas debieran tener evaluaciones constantes para eliminar al personal de menor contribución? La respuesta es sí. Sí, o sea, el principio es tener las evaluaciones no para correr a alguien, puede ser una consecuencia de. Las evaluaciones constantes son para mejorar el desempeño, para darle la oportunidad a la gente de que mejore y poner una serie de expectativas, planes, capacitación, ayuda para que la gente mejore. Y si no mejora con toda esa ayuda, con toda esa capacitación, con esa guía, con ese coaching, pues evidentemente la persona o no tiene las competencias o las habilidades o no comparte la cultura de la empresa y eso le está costando mucho trabajo. Y cuando no hay manera de mejorar a pesar de la ayuda, pues hay que separarnos de la gente que no funciona. Aquí un invitado no dice su nombre, dice, yo lo aplico, pero para tener un clima organizacional transparente, se informa desde el proceso de selección y cuando está alguien calibrado abajo, se le pone en un plan de acción de 3 a 6 meses para poder ajustarse. Perfecto, buenísimo, muy bien, eso deberíamos de hacer todos, en mi experiencia. Pero bueno, si hay alguna pregunta adicional, a ver, viene otra pregunta. Desde tu punto de vista, cuando se toma la decisión de despedir a alguien, ¿se tiene que notificar a la persona el despido?
Por supuesto, por supuesto. Como dije aquí, planéalo, asigna el tiempo y como les comenté, esto no debe ser sorpresa para nadie, ni para nosotros, ni para el colaborador que va a ser despedido, porque ya hubo instancias en donde hablaron del mal desempeño y la necesidad de mejorar. Y ahora, aquí voy a abundar más en la notificación a la persona del despido. Traten de no hacerlo ni por correo ni por teléfono. Busquen hacerlo frente a frente, de manera personal. Esta es una decisión muy sensible y habla mucho de su empresa y del cuidado que ustedes tienen con su personal. Trátenlo de persona a persona. Sí, la pandemia ahorita ya nos está dando la posibilidad de vernos a la cara. Citen a la persona y no debería de ser sorpresa. Entonces, la persona ya debería de saber o intuir al menos que la conversación va a ser para despedirlo. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Pues bueno, terminé prácticamente justo a tiempo. ¿Cómo evitamos el bullying hacia el empleado que ya Radio Pasillo informa que está en la congeladora y será despedido prontamente? Uy, pues es que hay que hacerlo de una manera muy discreta, es decir, no deberíamos de andar compartiendo a quién vamos a despedir. Cuando se toma la decisión de despedir, hazlo tan pronto como sea posible. Hay gente que dice, oye, pues yo me espero hasta el viernes porque el fin de semana les permite reflexionar más y hace más pasajero el momento. No hay momento ideal, o sea, si si lo vas a despedir, despídelo ya, pero esto de que esté siendo víctima de bullying es hasta cruel, me parece. Y gracias, José, por tu pregunta. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Muy bien, pues estamos terminando prácticamente justo a tiempo. Les pido una disculpa, me pasé 2 minutos, pero creo que valió la pena por estas preguntas interesantes y nuevamente estoy a sus órdenes. Muchas gracias y pues estamos en contacto. Hasta la próxima. En la siguiente voy a hablar acerca de la contratación de los millennials o inclusive de la generación Y y las cosas con las que tenemos que tener cuidado porque ciertamente es una generación que tiene valores diferentes y debe ser tratada de manera diferente. Pero muchas gracias y estamos en comunicación. Espero volverlos a ver en un próximo webinar. Hasta la vista.